Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos una vez más a Cine Parchados. El día de hoy les traigo el resumen de una película llena de suspenso, acción y fantasía. Así que los invito a acompañarme a descubrir la historia de Levi y Draza, dos francotiradores atrapados en un lugar aislado, cumpliendo una misión secreta, rodeados por criaturas mutantes y un misterio latente en el abismo secreto. Por lo tanto, si te gustan las películas con tensión, secretos oscuros y un toque de romance, este resumen es para ti. Así que sin más, comencemos. La película inicia mostrándonos las habilidades que tiene Draza como francotiradora. Por otro lado, conocemos al personaje de Levi, quien al no poder dormir va a la playa y luego se dirige a la base del cuerpo de Marines. Allí conoce a Bartolomé, quien le hace varias preguntas relacionadas con su habilidad como francotirador, así como preguntas personales. Por otro lado, Draza visita a su padre, quien se encuentra en el cementerio visitando a su esposa. Ella le habla sobre su último trabajo y cómo la hizo sentir. Su padre la consuela y le pide que se quede, pero ella le dice que ya tiene otra misión en la que estará encubierta. En ese momento nos enteramos de que su padre tiene cáncer y ha decidido terminar con su sufrimiento el 14 de febrero, así que le pide que se espía a él como corresponde. Es septiembre y Levi despierta en un avión, le toman los datos biométricos y le piden que deje su reloj y su celular. Luego le dan las instrucciones para llegar al lugar, ya que no se pueden acercar más. Al llegar a la Tierra continúa avanzando hasta llegar a su destino, donde le espera JD, quien le da la bienvenida, le muestra el lugar y le habla sobre la misión. JD le explica que no sabe en qué parte se encuentra a pesar de haber estado allí durante un año. Luego le muestra la torre de observación en la que estará, explicándole que él deberá patrullar esa zona, mientras que la persona encargada de la otra torre hará lo mismo en el otro lado. Además, le advierte que el contacto entre las dos torres está prohibido. JD le dice a Levi que en ese lugar tiene todo lo necesario para el mantenimiento y equipamiento, y que deberá hacer un informe cada 30 días para reportar novedades. También le explica que el lugar tiene un sistema de camuflaje y antenas alrededor, por lo que si las desactivan se activará el protocolo perro rabioso, aunque ninguno tiene idea de qué significa. Sin embargo, a Levi no le queda del todo claro cuál es la misión, salvo que debe mantener el lugar en secreto. JD le dice que simplemente debe evitar que lo que hay dentro del abismo salga. Le menciona que lo poco que se sabe es que lo que hay abajo son hombres vacíos, y que en los años 40 enviaron 2.400 hombres a purgar el lugar, pero nunca regresaron. Al día siguiente, JD se despide de él. Al llegar al lugar de extracción confirman sus datos y al hacerlo le disparan. Es octubre y Levi realiza el patrullaje y la revisión de la zona. Luego escucha sonidos provenientes de la otra torre, lo que genera curiosidad. Al mirar se descubre que la persona que está en la otra torre es Draza. Es noviembre y Draza celebra su cumpleaños. Ella llama la atención de Levi y le pregunta su nombre, pero él le contesta que no está permitido el contacto. Ella por su parte se presenta y le dice que es su cumpleaños y hará lo que quiera. Entonces él se presenta también y brindan por su cumpleaños. Draza pone música y le pide a Levi que baile, pero él, al no ser bueno en el baile, se niega. Entonces ella le pregunta en qué es bueno y él le contesta que con la puntería. Ambos demuestran sus habilidades, pero en un momento llegan visitantes del abismo que activan varias trampas, por lo que no les queda de otra que contener la situación con todo lo que tienen. Finalmente, la situación queda bajo control. Al día siguiente, mientras Levi realiza las reparaciones correspondientes, emerge un dron del abismo. En diciembre, Levi sorprende a Draza colocando un árbol de Navidad. Ambos se las ingenian para pasar tiempo juntos, aunque no puedan estar cerca. Es febrero y Levi sigue despertando alterado, mientras que Draza está muy triste, debido a lo que su padre estaba decidido a hacer ese 14 de febrero. Draza le escribe a Levi diciendo que le gustaría que estuviera allí. Levi, usando todo el equipo que tiene, logra hacer pasar una cuerda hasta el otro lado, y así llegar para tener una cena con Draza. Al llegar a la otra torre, Draza le pide que tome una ducha. Mientras cenan, se conocen un poco más y hablan de sus trabajos, y cómo los hacen sentir. Luego se ponen a bailar y terminan por estar juntos. A la mañana siguiente, cuando Levi regresa a su torre, los hombres vacíos activan una bomba provocando una explosión que corta la cuerda, haciendo que Levi caiga al abismo. Draza, tomando un paracaídas, lo sigue, pero ella cae a un río y pierde algo importante. Mientras tanto, Levi es atacado por una especie de ciempié gigante, aunque logra detenerlo. Levi cae entre las raíces de un árbol que comienza a atraparlo. Finalmente, llega Draza y lo ayuda. Luego, cuando intentan dirigirse al muro, son atacados por extraños seres con cuerpos cubiertos de ramas.
Tras liberarse de ellos, Draza se da cuenta de que ha perdido el ascensor, por lo que quedan atrapados. También se dan cuenta de que quienes los atacaron eran parte de los 2400 hombres que forman el pelotón de caballería de los años 40. Continúan avanzando, pero son acechados, así que se esconden, pero de todos modos son atacados por arañas con cráneos, y después por los hombres vacíos. Una vez más logran escapar. Finalmente llegan al muro, donde descubren que era una base en la que se desarrollaban misiles bioquímicos, pero un terremoto hizo que la toxina bioquímica se fusionara con el ADN de las entidades biológicas del lugar, generando mutaciones. Afortunadamente, si solo están expuestos unas horas, no representa un peligro. Por otra parte, ambos descubren que realmente han estado trabajando para una organización llamada Dark Lake, que ha estado recolectando muestras de las criaturas. Al salir, Draza está atrapada, por lo que Levi corre en su búsqueda, aunque ella pelea. Finalmente se desmaya, luego se despierta y lucha con la criatura hasta que Levi llega para ayudarla a acabar con el hombre vacío. Levi se da cuenta de que fue el primer hombre que estuvo a cargo de la torre. Para salir, ambos deben pasar por una zona con una amalgama de criaturas, abriéndose paso quemándolas. Luego reparan un jeep y avanzan hacia el muro, haciendo uso del cable por el que Levi había caído. Sin embargo, son atacados por más hombres vacíos a quienes hacen frente mientras el jeep sube por el muro. Ya en la superficie con sus heridas sabiendo que deben aislarse durante 5 días para saber si están infectados. Por otro lado, Draza le pide a Levi que huyan, pero él sabe que primero deben destruir ese lugar. Levi regresa a su torre y realiza un informe mensual. En esta ocasión es cuestionado por Bartolomé, pero Levi trata de evadir cualquier sospecha. Sin embargo, de nada sirve, ya que tanto Levi como Draza fueron captados juntos en cámara. Bartolomé ordena que un equipo se encargue de ellos, y al día siguiente llega el equipo de Dark Lake. Levi y Draza corren para ponerse a salvo mientras se enfrentan los drones enviados para acabar con ellos. Una vez estando a una distancia considerable, ambos disparan a las antenas que mantienen el lugar camuflado, activando el protocolo Perro Rabioso. Bartolomé junto al equipo de Dark Lake intentan huir, pero la explosión los alcanza. Levi cae al río y Draza se dispone a hacer el aislamiento por 5 días. Después de superar la cuarentena, Draza se encuentra en Francia esperando a Levi hasta el atardecer, pero al ver que no llega, lee el poema que Levi le dejó. La película termina en abril cuando Draza está atendiendo un restaurante. Al girarse se da cuenta de que Levi está allí, reencontrándose finalmente. Esta es una película que pese a sus errores también tiene sus aciertos, resultando en una producción con una propuesta interesante, que hace que quieras saber cómo terminará todo. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película y si ya la has visto. Además te recuerdo que si te ha gustado este video te invito a suscribirte y activar las notificaciones. También, si lo prefieres, puedes dejarme un me gusta, ya que esto ayuda a que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Te agradezco mucho por llegar hasta el final y sin más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.